Bienvenido a tu cuarta sesión del webinar Cómo invertir en México desde Estados Unidos. Etapas de un terreno de inversión. Como lo vimos en la sesión anterior, los proyectos inmobiliarios pasan por diferentes fases. Esto también lo vimos muy similar en la clase de preventas inmobiliarias. Es muy importante que tú tomes en cuenta cuál es el factor por el que tú vas a tener una plusvalía mayor, no una plusvalía tradicional que ya hablamos antes, ¿cuál es? No. Si yo realmente quiero obtener ganancias que pueden ir desde el 30, 40, 50, 100, 150, 200%, lo más importante al momento de tomar la decisión de una inversión es la etapa en la que estoy invirtiendo. Es decir, tu negocio o el modelo de inversión que estás adquiriendo tiene que estar en las etapas iniciales de mejor precio de entrada, absorber el tiempo que tarda el desarrollo y vender en una etapa ya de salida o de entrega. Eso es muy importante porque eso es lo que va a hacer que se multiplique mi capital en el tiempo. Cuando hablo de tiempo, pues vamos a encontrar que puede haber, dependiendo del tamaño del desarrollo, puede haber desarrollos de 3, de 5, de 6, de 8 años. A nosotros nos gusta hacer proyectos que puedan ir entre los 3 y los 5 años, que es un buen periodo de tiempo para poner a trabajar el dinero, para que el terreno se desarrolle y para que se pueda entregar al inversionista. Hemos tenido muchos casos de éxito que seguramente te estaremos mostrando el día sábado en el webinar. Normalmente la gente me pregunta al momento de una asesoría, o seguramente tú habrás escuchado en alguna publicidad de internet o en algún video, si estás metido en el tema de bienes raíces, que hay zonas que ya no son negocio o que ya no es atractivo. Lo que yo te quiero decir es que el negocio inmobiliario es uno de los negocios más abundantes, que más dinero generan en todos los aspectos, a los desarrolladores, a los constructores, a los inversionistas, todas las personas que están involucradas alrededor de bienes raíces. Es un negocio muy abundante. Para mí, al momento de invertir en terrenos de inversión, hay un concepto que utilizo muchísimo con los clientes y es que entiendas este ciclo por el que pasan los inmuebles y saber dónde quiero entrar yo. Hay zonas, por ejemplo, Playa del Carmen. Playa del Carmen, hoy les parece que es una zona donde la inversión de terrenos de inversión sea atractiva. Pues no, porque ya no hay tantos terrenos y los que están ya son carísimos, ¿no? Entonces ya no es como su fase de terrenos de inversión. Playa del Carmen hoy en día ya pasó por todo un proceso de algún momento fue terreno de inversión, en algún momento se convirtió en un terreno de uso, en algún momento alguien le construyó algo a ese terreno y actualmente el gran mercado de Playa del Carmen se encuentra entre las reventas de inmuebles, es decir, que se estén moviendo los inmuebles de dueños y las rentas. Eso es lo más atractivo actualmente en Playa del Carmen, que puede ser que vengan turistas a comprar inmuebles que ya están construidos porque no les interesa para nada la inversión o al menos no la que genera alta rentabilidad, o les interesa un tema de rentas o poner a rentar su inmueble. Ya en una de las primeras sesiones hablábamos que la renta en zonas turísticas puede dejarte ganancias entre el 8 al 12% y la plusvalía es algo muy similar, entre el 8 al 12% anual. Entonces, esto también es importante al momento de identificar. Cuando yo entro a una etapa de terrenos de inversión, significa que estoy en la primer fase del ciclo por el que pasa un terreno en zonas turísticas, en zonas urbanas o en zonas industriales, ¿no? Yo llegué primero, aquí es donde está la mayor rentabilidad y conforme va avanzando el ciclo, va bajando esa rentabilidad. A lo mejor en un terreno de uso le vas a sacar lo tradicional también, que puede ser el 12, 14%, y según el tiempo que haya transcurrido entre que tú lo compraste y lo estás vendiendo, va a ser la rentabilidad que obtengas, pero todo regulado por los precios de mercado, nada extraordinario. A la construcción en promedio se le saca un 20%, que si bien es atractiva, pues no es la más atractiva. Y ya el mercado de reventas y rentas es el que acabamos de mencionar. Entonces, entiende este ciclo inmobiliario de en qué fase y en qué etapa quiero estar yo. Aquí están los retornos que pueden ir de los 30, 50, 100, 150, 200% y va disminuyendo conforme se va transformando el mercado.
que ese es un punto importante. El desarrollo inmobiliario o la inversión en inmuebles solamente va pasando y va cambiando de modelos de negocio. No es que deje de ser negocio, va cambiando la rentabilidad que obtengo, va cambiando lo atractivo en la zona y por eso es que nosotros trabajamos muchísimo con el tema de zonas emergentes. Las zonas emergentes todavía nos permiten estar en esta etapa inicial donde yo le puedo dar mayor aprovechamiento a un terreno que esté bien ubicado, que esté bien evaluado y sacarle una máxima rentabilidad. ¿Qué ventajas hay sobre las zonas turísticas o por qué es nuestro enfoque en las zonas turísticas? Están dotados de muchísimas características. Ya hablábamos hace un momento del tema de la demanda, que no es lo mismo tener una demanda local, nada más de gente de México comprando terrenos en México, que gente de México más extranjeros comprando tierra en México, que eso también es muy importante. Y al final del día forma parte del tema del desarrollo y crecimiento económico de cualquier zona. El tema de la plusvalía, también al ser zonas, te decía yo, al ser zonas tan características que tienen cualidades únicas, naturales, de ubicación, privilegiadas, normalmente van a cotizarse más. Y si se cotizan más, eso significa que van a tener mayor apreciación en el tiempo, porque es muy limitado la tierra que yo tengo con características únicas. Entonces, eso hace que la plusvalía se comporte de manera distinta, junto con el tema de la demanda, que hay más demanda, hace que se coticen más y los precios aumenten todavía mucho más. Las oportunidades de negocio también que puedes hacer en zonas turísticas, pues no es solo construir una casa para que la rente a alguien. Ahí hay conceptos o modelos de inversión para hacer hoteles, para hacer villas, para hacer cabañas, para hacer modelos como de rentas por estancias cortas, rentas vacacionales. El mundo es tan amplio en las zonas turísticas de lo que podemos hacer por el mismo tema. Va a haber muchísima demanda internacional que nos va a demandar desarrollar o hacer cosas diferentes o tener disponibilidad de alojamiento, puede ser, para extranjeros y también para personas de México. La infraestructura normalmente va a ser de primer nivel, esto también ya lo hablamos al inicio de la sesión. Al ser, no sé, voy a hablar de Quintana Roo o voy a hablar de Baja California Sur, que son los dos primeros estados de la República Mexicana que mayor número de turistas ingresan. Normalmente van a tener un fomento económico mucho más amplio, van a tener mucho foco en atender necesidades de todo tipo de infraestructura, seguridad, de todo, por todo lo que representan a nivel ingresos para el país. El estilo de vida también suele ser único. No es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en una zona turística. No sé, La Paz es un poco más desierto, playa. Los Cabos también tiene ese mismo concepto, hablando de México, pero tenemos Quintana Roo en general, que tiene un clima muy específico, que tiene playas, que tiene cenotes. Entonces, esto hace que cambie mucho el estilo de vida y que la gente que viene de grandes ciudades busque estos espacios para vivir. Seguramente a ti te habrá pasado que después de temas de pandemia, esto era muy común, buscar los espacios entre más naturales, mejor. Entre más características naturales tengan, es mucho mejor. Y alguna vez hablando con otro desarrollador que tuve, no, 3, 2, 1. Algún día hablando con un especialista del tema de construcción, nosotros tenemos una conceptualización de los desarrollos de dejar las zonas lo más natural que se pueda. Al final del día, cuando tú vas y buscas una zona natural, lo que estás buscando o lo que te llama la atención es la belleza del lugar. Es decir, la arquitectura de los sitios se vuelve la misma naturaleza. Nosotros somos muy pro de dejar las cosas lo más natural que se pueda porque también sabemos que en el tiempo, en valorización, los lugares o los sitios que parezcan y que estén más apegados a su naturaleza real, que no tengan tanta pavimentación, que no tengan las grandes construcciones, donde dejen de ser ese entorno natural que transmite
pues esa paz, ese aura de un lugar tranquilo, de la naturaleza. Sabemos que van a tener mayor apreciación conforme pasen los años, conforme se sigan desarrollando las ciudades. Nuestro concepto de desarrollo inmobiliario va más apegado a los proyectos ecosustentables porque sabemos el valor que generan para el momento del uso o para el usuario final. ¿Qué ventajas tiene justamente hacer una inversión por medio de un desarrollador inmobiliario? Pues bueno, ya hablábamos del tiempo operativo. No es lo mismo yo esperar, invertir en un terreno y esperar a que se haga toda esta gestión, de que el desarrollador ponga todos sus esfuerzos, todo su tiempo, toda su experiencia, toda su gente en hacer la evaluación de un proyecto o de un terreno que me va a ofrecer, a que yo me ponga a hacer toda esa gestión. A lo mejor sin las bases, sin el tiempo y sin el conocimiento. La plusvalía acelerada hace referencia a pues que el desarrollador va a poder hacer ese trabajo de llevar a término un proyecto mucho más rápido que hacerlo yo sola y todo con mi capital. Normalmente un desarrollador, cuando tú inviertes en preventas, te va a dar un financiamiento, es decir, que te va a vender al plazo que dure el desarrollo inmobiliario. Entonces, ni necesitas tener todo el capital en ese momento, que también es una forma de apalancarnos, y también tú puedes seguir trabajando tu dinero a la par y alguien más va a estar desarrollando mientras tú duermes. El apalancamiento del tiempo del desarrollador, que sería el mismo caso, él es quien va a invertir el tiempo y tú vas a poderte enfocar en otras cosas, que este es un rol muy importante para inversionistas. Es qué tanto quiero yo operar mi inversión, porque en el momento en que yo me pongo a operar mi inversión, pues ya no solo soy inversionista, sino que soy operativo y a lo mejor la actividad principalmente o principal que yo hago, desarrollo, que me genera dinero, la estoy descuidando por enfocarme en desarrollar mis propias inversiones. Entonces, es importante apalancarnos de expertos que ya sepan cómo hacerlo o que ya lo hayan hecho o que ya hayan tenido casos de éxito. Factores legales y administrativos. Si bien México tiene alguna especie de restricción para extranjeros para compra de terrenos en zonas turísticas, no significa que no se puedan comprar. También hay facilidades para el tema de extranjeros que compran en los límites de playas o zonas fronterizas. Esto se puede hacer por medio de fideicomisos inmobiliarios o bien de una empresa o sociedad mexicana que te va a permitir adquirir inmuebles en México con ese tipo de características. Entonces, cuando tú entras en una fase inicial de un proyecto inmobiliario, porque esto también es una pregunta muy común, ¿qué es lo que le tengo que pedir al desarrollador? De entrada, yo te diría, algo que te pueden facilitar es su documentación legal, es decir, saber que es una empresa legalmente constituida, desde cuándo está constituida, qué términos tiene hablando de Hacienda, si tiene un alta, en el caso de México es el SAT, si tiene un alta en Hacienda, si está regulado también en temas de impuestos, pero bueno, su documentación base, saber quién es la empresa, qué hace, qué autorizaciones tiene dentro de su acta para ejercer cierto tipo de actividades. Todo eso es algo que yo le puedo pedir en una fase inicial a un desarrollador. Puede que en esa fase inicial también ya cuenten con alguna escritura pública del predio. Puede ser una escritura pública o una escritura con reserva de dominio, es decir, que el desarrollador compró un pedazo de tierra y tiene un acuerdo de pagos o va a ir pagando en parcialidades, pero esa escritura también ya está inscrita o registrada ante el registro público de la propiedad, que es la instancia en México donde se inscriben los inmuebles y se puede ver todo su histórico. Entonces, puedo pedir eso, puede que también ya tengan una promesa de compraventa del predio que van a desarrollar. Conforme va avanzando el desarrollo inmobiliario, tenemos la facilidad de ir pidiendo más documentación para seguir aumentando nuestra certeza jurídica. En una fase media, seguramente ya va a estar la escritura pública, seguramente ya va a haber un uso de suelo. El uso de suelo básicamente es el documento o la autorización que nos dice en este terreno se puede hacer este tipo de proyectos, se puede ocupar este porcentaje de la tierra, puedes construir X número de niveles. Ese es el uso de suelo, nos dice si es habitacional, nos dice si es turístico, nos dice si es mixto.
Y puede que ya en una etapa media contemos con licencias, algunos permisos, algún trámite de subdivisión ingresado, algún trámite especial o específico, por ejemplo, las zonas que están cerca de playa requieren otro tipo de permisos también. Y la fase de escrituración, básicamente esta es la fase tradicional. Ya por supuesto deben tener una escritura pública, ya tiene que estar ese registro ante el registro público de la propiedad y el comercio, ya deben tener números catastrales, que también es como este código que nos dan, que hace referencia a la ubicación formal del predio que tengo. Ahora, si me preguntas, ¿y qué me van a dar a mí? En una fase inicial, dependiendo qué fase sea, puede ser desde una intención de compra. Una intención de compra básicamente es el documento donde me dicen, mira, yo tengo este proyecto inmobiliario, apenas lo voy a empezar a desarrollar, es decir, tengo la información básica para hacer un compromiso contigo de yo venderte este proyecto y tú comprarme este proyecto una vez que esté terminado, ¿no? Entonces yo tengo la intención de comprarte esto. Conforme va avanzando el desarrollo, puede que entre una fase de una promesa de compraventa. Esta promesa de compraventa funciona muy similar. Yo te prometo que en cuanto ya esté formalizado todo el trámite, este es el proyecto que te voy a vender y es el proyecto que tú me vas a comprar. La única diferencia entre la intención de compra y la promesa de compraventa es que la promesa de compraventa ya tiene muchas más características o mucha más información referente al predio y a todo lo que estoy comprando. Ya hablamos de más términos, de más acuerdos. Y pues el contrato formal o definitivo, que ya es la escritura pública. Ahí la verdad es que no hay tanto detalle, es cuando algo ya está listo para entrega, cuando ya están los trámites de subdivisión, cuando ya está autorizado el proyecto, entonces podemos entrar a un proceso de escrituración siempre y cuando el inmueble esté liquidado. Porque también puede pasar que si compraste un inmueble en preventa a crédito, el inmueble se puede escriturar a los 2 años, pero tú todavía tengas un plazo de 2 años más de financiamiento. Ahí posiblemente lo que se pueda hacer es cambiar a un contrato de compraventa. Ya no es de promesa de compraventa, ya es un contrato de compraventa, porque ahí sí ya se va a poder señalar de manera muy específica qué es lo que se autorizó por parte de desarrollo urbano, cuál es el lote oficial que me va a quedar disponible a mí y ya se puede formalizar en ese documento. La mejor inversión en tierra es la que se hace antes de que todos la descubran. Esto es una base, un principio muy importante cuando hablamos de terrenos de inversión, porque para cuando ya está todo el mundo ahí, para cuando ya está toda la información disponible, para cuando ya está toda la certeza que a veces la gente necesita, significa que ya vamos muy tarde a la inversión. Si todo eso ya existe, es porque ya no es la misma oportunidad de inversión que cuando no tiene todas esas características. Entonces, si bien es cierto, dentro de nuestro portafolio de inversiones inmobiliarias es importante la diversificación, cuando hablamos de multiplicación de capital en el tiempo, la inversión en tierra en etapas tempranas es uno de los vehículos que realmente nos va a permitir cumplir la función de multiplicar, no solo de crecer, no de ir ganando 12%, 15% al año, no, de multiplicar de manera acelerada mi capital inicial y poder llegar más rápido a un tema de libertad financiera. Agradezco mucho que hayas tomado estas sesiones que recuerda son solamente bases y principios para que tú entiendas cómo funcionan las inversiones inmobiliarias. Recuerda que para hacer una inversión no necesitas ser tú el experto en todo esto, más bien necesitas acercarte a un experto que ya haya hecho todo este análisis por ti. Agradezco mucho tu participación y nos vemos el día sábado.